a este segundo video de nuestra saga ¿Por qué no puedo ser feliz? Hoy día nos toca el tema ¿por qué no puedo ser feliz conmigo misma, conmigo mismo, ¿no? Cuando tenemos una mala relación con uno y bueno, eso obviamente repercute en nuestra autoestima, en nuestro valor personal y luego eso desencadena otros problemas como en la confianza y así, bueno, cada uno lo experimenta distinto. Para conversar sobre esto, invité a mis queridas colegas parte del equipo ERA, a la doctora Gema Cabrera, más conocida como mi mamá, y a la doctora Constanza Bendaño, para poder conversar sobre esta temática, cómo nuestros consultantes llegan con estos temas y cómo la psicoterapia con hipnosis ERA y otros consejos de la vida, ¿no? Quédate aquí si esto te está pasando. Podemos aprender a poder gestionar mejor esta situación de conflicto con uno mismo. Bueno, primero nos presentamos. Yo soy Betania Cohen, psicóloga y experta en hipnosis, coordinadora del equipo ERA y junto con mis colegas estamos aquí trabajando para ustedes, muy disponibles si quieren dejarnos comentarios, quieren ir opinando de lo que estamos haciendo y por supuesto también lo que siempre se dice en YouTube, seguirnos, la campanita, etcétera. Por favor, pueden presentarse. Yo soy Gemma Cabrera, soy médico psiquiatra, me he dedicado toda la vida a las psicoterapias, partí con la psicoterapia de tipo gestáltico, también con las medicinas naturales, empecé con hierbas, homeopatía, medicinas procesadas, extractos de hierbas después, una vez que ya se supo, y bueno, hoy día todos sabemos que es un boom. Estaba viendo en una noticia hoy que la persona que ponga un café que además tenga la posibilidad de llevar adaptógenos y plantas medicinales para cada persona específica, no va a ser la persona que va a tener el mejor negocio del próximo año. Mm, Cosa que me Bueno, gustó, me encantaría. vamos a poner una cafetería o tetería herbolaria medicinal. Medicinal. Bueno, desde ya sabemos que también la palabra sana, ¿cierto? La conversación sana, que es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, Ujú. Constanza, cuéntanos, o bueno, obviamente yo sé quién eres, pero a quienes nos están viendo, cuéntanos un poquito de ti. Perfecto, mucho gusto. Yo soy la doctora Constanza Bendaño, soy médico enfocada en salud mental y también en control de peso, diplomado en psicofarmacología y también salud mental primaria con psiquiatría. Y me he estado dedicando desde más o menos ya yo como 5 años de egresada, harto lo que es la salud mental primaria, digamos, y ya formo parte, ya va a ser como de un buen tiempo del, digamos, del equipo de terapia con hipnosis ERA, que ya hemos tenido pacientes, así que, Mm, bueno, eso principalmente. mm. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por presentarse. Ahí también ustedes que nos están viendo se pueden ir presentando si quieren también en los comentarios, así los vamos leyendo. Y bueno, ahora el tema que nos convoca, que es, ¿por qué no puedo sentirme feliz conmigo mismo, conmigo misma? ¿No? ¿Les ha tocado estos consultantes que llegan con esta temática o quizá ustedes mismos, yo misma, haber pasado por un tiempo en que no me caigo bien, por así decirlo? ¿Cómo ven esta problemática? O sea, sí, me han tocado pacientes que se llevan mal consigo mismos, he conocido amigos, personas, e incluso me sorprende porque se habla mal y se tratan mal. Ujú. Y el lenguaje crea realidades, entonces eso a mí me genera con mis amigos me asusta, me da un poquito de miedo, porque van a seguir en este loop de mantener esta mala relación con ellos mismos si no aprenden a hablarse de una mejor manera, con más cariño, con más compasión, con más perdón. Yo creo que no hay nada más importante que aprender a perdonarse a sí mismo. Y sí, lo he visto y genera un sufrimiento bastante grande, ¿ya? Las personas llegan con mucho dolor y llegan, lo que quieren es cambiarse, cuando eso genera mucho más dolor. Si la felicidad consiste en aprender a aceptarse tal cual uno es, y a partir de ahí algunas cosas pueden mejorarlas o no, porque todo depende de lo que tú necesites en la vida. Ujú. Tal cual.
Entonces, la doctora Gemma nos cuenta que le han llegado personas o conoce personas que a veces se tratan mal. Esto es muy común, ¿no? Hablarse mal a uno mismo, tratarse mal en la palabra. Incluso hay personas que también a veces se tratan mal físicamente o en sus hábitos, haciendo cosas dañinas o riesgosas, ¿no? Y luego estas ganas de querer cambiarme, que a veces llegan a la terapia con este objetivo. Ujú. Con ese Para, discurso. para ti, doctora Connie, ¿cómo ha sido? Sí, no, efectivamente, yo he tenido, digamos, particularmente ese problema y también varios pacientes, que en el fondo es un tema muy común. Sí me quiero aprovechar antes de que se me olvide de algo importante que dijo entonces la doctora Gemma, justo con estas palabras con las que a veces uno se trata, que sí a mí, más quizás como, bueno, también en la práctica clínica, pero en el día a día, eh, me ha sorprendido un poco de repente cómo ciertos padres y sobre todo personas que son más mayores, no, no todo en el fondo, pero que sí tratan a los hijos o les entregan un diccionario como de emoción y cosas, como bastante agresivo en el sentido de que como a mí no me dijeron nunca esas cosas, como que por ejemplo si alguien está cansado le dicen, ah, andas flojo, o Mm, alguien está enojado, oye, estás idiota, te pusiste mm, estúpido, con esas palabras que son en el fondo como insultándolos, pero que en el fondo lo normalizan y después la gente misma viene acá, dice yo ando claro, idiota, ando estúpido, entonces, sí, claro, o sea, efectivamente no da lo mismo con qué palabras, no solo nos referimos a nosotros mismos, sino que también igual harto como a los niños, un poco ya también heredando cosas de antes, pero sí era algo que me había llamado la atención y que en el fondo como uno al final eh, muchas cosas las percibe en base a la experiencia propia de uno mismo, ujú, como yo en realidad ese problema afortunadamente no lo tuve, claro, me impactaba mucho, o sea, para mí era, yo quedaba siempre si es que iba a la casa de algún amigo o veía a otra persona tratar así y que los demás tampoco decían nada, como súper extraño, no sé, y si me preguntan, ah, ¿estás floja? Como que yo digo, no, no sé, para mí la palabra flojo es otra cosa, entonces, claro, claro. me impactó. Bueno, Mm. y ahí dijeron las dos cosas bien interesantes y ahí ya nos vamos metiendo de lleno a nuestro trabajo, yo creo, porque muchas veces el diálogo interno se aprende en base a nuestra infancia, ¿no? Se va internalizando toda esa conversación con nuestros padres u otros significativos que fueron importantes en nuestra infancia y Sí. la hacemos como propia, ¿no? Ese diálogo. Muchas veces lo hemos trabajado, ¿cierto? En las sesiones de psicoterapia con hipnosis era con nuestros consultantes, porque nosotras trabajamos en equipo. A veces, bueno, atiende una, pero detrás de la sesión estamos las tres. Hemos conversado cómo estas frases, de dónde salieron, empezamos a decir, se la habrá hecho el padre, la madre, sobre todo cuando hay frases que se repiten mucho, ¿no? Como, no sé, soy una idiota, soy una idiota. Como nosotras como equipo empezamos a decir, ¿y esta de dónde salió? ¿Qué podrá hacer? Y ahí vamos como, es bien bonito nuestro trabajo porque es como ser como investigadoras, ¿no? De cómo es encontrar la historia, ¿no? Detrás de ese dolor o sufrimiento con el que llega la persona. Si bien no nos enfocamos en el pasado, pero sí poder por lo menos hacer como un diagnóstico de cómo se va desarrollando ese maltrato a sí mismo, ¿no? ¿Cómo lo han experimentado ustedes esto? Sí, claro, no, es muy bonito el trabajo, somos verdaderos detectives, porque no trabajamos con el pasado de las personas, con ellas, pero en las sesiones nuestras tenemos que saber más o menos una historia coherente de cómo la persona fue armando esa estructura de pensamiento que la lleva a ese dolor y ese sufrimiento en el momento que nos consulta. Ujú, ujú, Entonces, claro, con ella no le raspamos la herida, ¿me entiendes? No le sacamos la costra para que le siga sangrando. ujú, Pero entre nosotras sí vamos armando. Ah, mira, aquí hubo un abuso de poder, aquí hubo un abandono, aquí hubo un maltrato, esto fue reiterado, ella lo internalizó y ahora lo cree como tal, ella cree que sí es un idiota, por ejemplo, ujú. cada vez que comete un error. Ujú, ujú. Claro que sí. Importante decir que nosotras no somos dueñas de la verdad, pero sí vamos sacando hipótesis que después sí las hablamos con nuestros consultantes, pero sin
tratar de no, como decía mi madre, de rasgar la herida, digamos, pero sí poder manejar ciertas posibilidades ya elaboradas por nosotros, donde los consultantes nos pueden decir sí, por ahí es o quizá no, o tal vez de lleno lo exploramos en la hipnosis, ¿no? Mm. ¿Cómo ha sido para ti, Constanza, este trabajo de conexión del diálogo interno con la historia de las personas? Claro. No, ha sido bien bonito y sobre todo cuando hemos participado justamente en la terapia con hipnosis, más que quizás en otras instancias, porque efectivamente ayuda también a veces justamente el no escarbar, pero sí comprender un poco el porqué de ciertas Ujú, cosas, porque muchos síntomas, igual en, bueno, en salud mental en general, muchas Mm, veces cuando aparecen pensamientos o diálogos, lo que sea, uno, como no sabe dónde vienen, uno los internaliza y entre comillas, ujú. como incluso uno, Se aunque a las veces no esté cree. de acuerdo, Ujú, claro, uno se las cree como que vienen de uno. Entonces, hay veces que igual y ha sido liberador para muchos pacientes ver que a lo mejor, claro, la que le estaba diciendo esto ya no era ella, sino que era su versión más pequeña, pero escuchando a la mamá que le gritaba por detrás. Y ujú, claro, ahí uno empieza como a tener estas igual como descubrimientos para poder trabajar y ver que en realidad no es como, no es ujú. ella el problema, y porque también piensan que si es algo como internalizado de uno también, uno no va a cambiar, como que es parte Claro. de la identidad de uno, y eso no tiene por qué ser así tampoco, como si fuera Ujú. algo inherente a uno. Entonces, claro, ¿no? Realmente ha sido, como que en esa parte es bonito cuando la gente, como que uno al tiro se da cuenta que logran como hacer ese clic. Sí, y es importante mira, decir que a veces es explícito que alguien te decía esto y otras veces es la interpretación que hemos hecho de ciertas situaciones que vivimos. Por ejemplo, alguien que vivió con su madre enferma y quizá de chiquito interpretó que era culpa de él o de ella o que la tenía que proteger y ahora cree que tiene que proteger a todo el mundo. O sea, puede ser cosas como literales o cosas como que termina siendo la historia que me cuento de las experiencias que vivimos, ¿no? ¿Algo sí. querías decir tú, mamá? No, iba a comentar un poco sobre lo mismo. O sea, mi maestro de Gestal, el Abraham, decía, te tragaste esa frase, te tragaste esa palabra, o sea, te la tragaste y la hiciste tuya. Y de repente aparecía, ahí está tu abuela hablando, por ejemplo, Ujú, ¿ya? Era la voz de la abuela que uno se la traga y termina siendo como propia y uno ujú, está absolutamente convencida de que es así, ¿ya? O sea, eso es lo terrible. Entonces hay que empezar a sacar todo ese material, limpiar, y lo que decía Betania muy bien recién, también hay que dejar claro que no solo son las cosas que nos dicen, sino que las situaciones, cómo las interpretamos siendo niños, con un cerebro inmaduro. ujú, Entonces tenemos que ir a ese niño que interpretó y hizo un juicio sobre sí mismo. ujú. Exacto, O exacto. sea, al no poder ayudar a su mamá, ese niño que tú ponías el ejemplo, Betania, Ujú, probablemente se enjuició como malo, como insuficiente, ujú. por no poder ayudarla. Claro, Y claro. construyó a partir de ahí su personalidad. Tal cual. Y esos son dolores que si uno no los trabaja, se perpetúan en el tiempo. Imagínense el desequilibrio de un niño frente a una situación tan grande, ¿no? Y por eso esto es interesante. Casi todos los consultantes, cuando yo le hago esta pregunta en crisis, sale esto. Casi al 100% diría yo. Cuando uno está en crisis, ¿no? Y le preguntas al consultante, ¿y de qué edad te sientes en este momento? Y ahí como que uno se siente chico, ¿no? Como cuando está en una situación difícil emocionalmente. Y es como que ahí también aparece esta conexión con los dolores antiguos que a veces no hemos podido elaborar o que quizás está bien tener una regresión, pero ahora tenemos que encontrar las herramientas para poder traernos nuevamente a la adultez y poder tener la mirada de lo que pasó desde una perspectiva más adulta. Y ahí está lo que Y hemos trabajado también con muchos consultantes, esto de maternarse. iba a tocar ese punto, ¿Cómo ha abrazar a sido ese para niño. ustedes? Connie le pregunto a Connie, ¿cómo ha sido esto Mm, para ti trabajar en este concepto de maternarnos? No, súper útil, incluso para mí misma también, como alguna vez fui paciente, porque efectivamente, si uno lo piensa, en realidad
y sin darle un tinte que de repente la gente piensa que es como, porque la única persona que uno va a tener toda la vida es uno mismo. En el caso de la gente que tiene también caminos espirituales, bueno, hay otras cosas, pero en realidad es uno, no porque eso signifique que sea que uno si tiene una relación, uno quiere mucho a alguien, no le va a querer más, no sé qué, no, pero en el fondo la demás gente fallece, uno muere, entonces en realidad si uno pudiese tener un mejor amigo, alguien que esté al lado y que sepa en realidad el porqué de las cosas, porque quién mejor que uno sabe si es que alguna vez se equivocó con algo que no fue con intención o qué cosa nos pasó. Entonces, la técnica de maternarse o que también a veces se puede adaptar como ser el propio mejor amigo al final de regularse uno mismo, es increíble porque permite que uno logre influir en uno mismo. Suena como súper extraño, pero es como si uno, claro, externamente se ayudara y a lograr un montón de cosas, y sobre todo en las situaciones que a lo mejor en algún momento, claro, uno no va a estar mal ni nada, pero cuando uno lo necesita en crisis, efectivamente ayuda, y son herramientas que se aprenden y después que muchos en la terapia era efectivamente se aprende mucho esto y después quedan para siempre. Ujú. Mm. Así es. Mira, el otro día recordé, estaba maquillándome en el espejo y estaba reflexionando sobre algo que tenía que resolver. Y de repente recordé cuando tenía 22 o 23 años y el estado y la crisis que estaba viviendo. Tenía una crisis global en todas las áreas de mi vida. Estaba muy mal, con una tremenda ansiedad, siendo alertando sin saberlo, siendo con disautonomía sin saberlo. ¿Ya? Y estaba muy mal y busqué algunas soluciones para el problema, no las encontré a esa edad, cuando tenía 22 o 23 años. Y de repente mirándome dije, pobre cabra, no tenía con quién pudiera contenerle, quién pudiera decirle, mira, tranquila, este es el camino, ándate por acá, tienes que ir a esta oficina, hablar con tal persona para conseguir este papel que tú necesitas. Pobre cabra. Y sabes que me viene una cosa tan linda, me llené de una emoción y un sentimiento de perdón y de agradecimiento de haber podido sobrevivir a ese momento que fue increíble. Y lo comparto porque eso es maternarse. ¿Te fijas? Yo ahora adulta me abracé y me dije a mí misma, uy, pobrecita niña, harto hiciste, pues mi amor. Entonces, Qué bonito lo que cuentas Sí, y que las dos, porque ahí la Connie también dejó entrever que también ella le hace sentido todo esto que estamos hablando en su vida personal, como abren su corazón y bueno, en caso tuyo pasó como de manera natural, bueno, por todos tus años de trabajo personal, pero quería comentar eso, ¿por qué estas herramientas son para siempre, ¿no? Como dijo la Connie, que hace que en una sesión o en 4 sesiones, que es el programa completo, o en una que es la brújula emocional, la gente tenga cambio así tan rotundo. Me dicen, ¿es verdad? ¿Es así? Y es porque la hipnosis permite eso. Mi mamá entró en este caso en un trance hipnótico natural, digamos, de poder recordar, conectarse con su yo de 22 años, sí, 22 de años más o menos. 22 años y pudo elaborar todo eso, pero a veces la gente que no tiene práctica en estas herramientas le cuesta. Y si lo hablamos solo intelectualmente, sale bonito, pero no pasa nada. Cuando yo era consultante, mi pregunta a mis pobres psicólogos, que yo creo que los tenía locos, era ya, todo lindo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo, o sea, suena bien, pero ¿cómo lo integro? O sea, no sé, ¿qué? En cambio, la hipnosis nos permite tener experiencias como la que contó Gemma, que le pasó natural. Hay hipnosis naturales también, ¿no? No es necesario siempre estar así como, sino que te puede pasar escuchando una historia, pero el tema es como concentrar tu atención y encontrar estos recursos que están en tu interior, que en el caso que cuenta mi madre ya conectó con su yo más adulto, más sabio, que pudo acoger a esa joven, que agradece también, esto es muy importante, agradecer el proceso, celebrarla, que pudiste hacer mucho con los recursos, y todo eso va haciendo que nuestra relación con uno sea más amable, y algo muy importante es que nos ayuda a bajar el estrés, porque estamos tratando mal todo el tiempo
Imagínense, pues, tenemos el sistema nervioso así bloqueado. Y ahí, imagínate, vivir así no es vida. En cambio, entrar en el agradecimiento, en la celebración a través de una experiencia vivencial como la que relata mi madre, te cambia, te cambia. Por eso Mm, es importante la experiencia, el vivir cosas, más que solamente entenderlo a nivel intelectual. sí, y perdonarse, además, Ujú. Bueno, todo el perdonarse, hay que tiempo, yo creo usarlo que eso harto el perdón. es un ejercicio constante de entendernos como seres humanos, ¿no? Como Mm, aprendiendo en un mundo en que todos estamos haciendo lo que podemos, ¿no? sí, Que uno entonces, sabe en realidad, perdón, no, dale no, nomás. dale, dale, Que no dale. sabe en realidad por qué uno se equivocó en cosas o que no las hizo con intención, porque una vez se puede comer justamente en la justificación que le dio el otro, que no sé, el fiesta a lo mejor dijo que llegué tarde porque es un flojo y a lo mejor uno sabe en realidad, oye, pasó que no sé, justo tuviste un problema o fue por otra razón, entonces en realidad ahí uno, pues, uno sí sabe qué pasó. Claro, hay Mm, muchos factores y ahí podemos ver que nosotras que somos un equipo multidisciplinario, yo desde la psicología y ellas desde la medicina, de distintos enfoques desde la medicina, nosotros también, si bien no podemos abarcar todo, vamos a tratar de ayudar en tener hipótesis diagnósticas de otras situaciones, por ejemplo, de salud o de mm, neurodivergencia. Por ejemplo, alguien que tiene mm. TDAH, quizás lo catalogaron de flojo un montón de veces o de irresponsable y resulta que es su cerebro que funciona distinto y que tiene que aprender a manejarlo mejor o hacer un tratamiento o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, si bien no vamos a poder abarcar todo, sí tratamos de tener una mirada global y sobre todo en la brújula, que ahí te damos como ciertas directrices para poder abordar todas estas otras situaciones, como mi mamá decía, ya tiene el lo tenía esa autonomía. Eso, más ansiedad, es como una bomba horrible, ¿no? Sabemos. Entonces, Claro, bueno. además, eso es importante que tú estás diciendo, porque, por ejemplo, con la disautonomía, tú no puedes tener un rendimiento parejo. Tú tienes 2 o 3 días muy buenos y de repente 2 días en que la crisis te bota. Ujú. Entonces, es súper sorprendente. Entonces quedas como irresponsable, como no, si ella no cumple, ella O uno misma como se que, confunde porque, por ejemplo, cuando a mí me agarra la disautonomía me da angustia, pero es la angustia entre que mi mente va a una velocidad y mi cuerpo va a otra. Y esa separación me genera angustia. Si yo no supiera eso de mí, creería que tengo, no sé, depresión, un problema, ¿no? Más emocional. mm, Y en realidad es como esta separación que uno vive en esos momentos, ¿no? claro, entonces como lo que tú decías, es muy importante que nosotros podemos darle una mirada global a lo que le está pasando a la persona. Si hay enfermedades metabólicas, si hay enfermedades neurodivergentes, si hay enfermedades como en este Condiciones, no caso enfermedades. genéticas. Ujú. Que no toda enfermedad, a veces son condiciones, que es diferente. Sí, Pero eso, Ah, sí. pero Nosotros en medicina como que le decimos a todo el, como de muletillas más, pero de sí. sí, ¿qué cosa, Connie? Creo que uno tiende como a usar de repente muletillas que a lo mejor el resto, y eso igual nos pueden corregir también, uno le dice a todo enfermedad, pero no pensando como en enfermedad, sino que como es lo que está en la, no en la campana gaussiana, no sé qué, tendemos igual, eso también igual es importante considerarlo, porque de repente uno usa mucho el lenguaje que como es distinto el lenguaje médico del usual, de repente la gente puede malinterpretar lo que uno dice o eso también está a lo mejor en eso, que también, y bueno, eso igual también intentamos en la terapia era de que siempre cuando uno hable algo, si es que a uno no le hace sentido, se puede hablar también las palabras y todo para que uno intente como que se entienda lo mejor posible y que ujú. uno también se puede equivocar o no. Yo digo un montón de enfermedades también. Claro, y además que, bueno, justamente en el trabajo con hipnosis era, tenemos que adecuarnos al mundo del consultante. Yo creo que por eso también es tan efectiva, porque y es un trabajo de flexibilidad de parte de las terapeutas, de entrar al mundo, al lenguaje del otro, a lo que el otro le interesa, a lo que el otro ve. Ahí tiene que haber también una renuncia de nuestros propios egos en pos del otro, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que sea también más
más amable el propio proceso terapéutico, aunque a veces lleguemos a tocar temas muy fuertes, ¿no? Hay toda una línea ética de nuestra terapia, de respetar al otro, sus tiempos, su mundo, ¿no? Proceso. Sus procesos. Entonces, todas estas cosas que podamos observar desde afuera siempre van a ser planteadas como hipótesis, como de la mejor manera que podamos, dentro de lo que nos dé nuestra humanidad. Así que eso también, yo misma a veces me da miedo ir al doctor porque siento que me va a juzgar o que me van a tratar mal, porque me ha tocado. Pues entonces, decirles que no, tratamos que no sea esa línea, ¿no? Así que acompañarlos desde otra forma. Pero bueno, nos estamos yendo un poco del tema. Volvemos al Perdón. tema de cuando estamos con personas o en momentos en que las personas no se llevan bien consigo mismas, sienten que no son felices con ellos mismos. Ya sabemos un poco cómo la terapia con hipnosis era les puede ayudar. ¿Algo más Ujú. que se nos haya quedado en el tintero respecto de cómo esta terapia puede ayudar a las personas en este caso o creen que ya dijimos todo? O sea, lo que yo vi con mis consultantes, porque muchos de ellos, además de los problemas puntuales que traían, no sé, conflictos laborales o conflictos, eh, digamos, de pareja o a veces relacionales en la familia, siempre estaba por debajo también la poca aceptación, la poca armonía, el poco amor consigo mismo, Ujú, porque por eso habían permitido que las cosas llegaran a ciertos extremos. ujú, Entonces, con todos hemos tenido que trabajar el amor a sí mismo, ujú, el ser compasivo con ellos, porque en ujú, realidad es como la base desde donde surge la armonía con el mundo, con la creación. ujú. Bien. Ujú. Entonces, este problema a veces también está subyacente a otros temas, ¿no? De relaciones o otras situaciones, como el capítulo anterior hablamos del trabajo, también podría haber una conexión con no valorarme, con no quererme, porque también en la medida que uno es amable y compasivo, también va a buscar tomar mejores decisiones también de tener una vida más armónica, ¿no? En general, ¿no? Ujú. Mm. Bueno. Y eso vi los resultados con digamos, la terapia era, o sea, yo llamo el programa, es el programa, el equipo era, ya, para hacerlo más corto. Y vi resultados muy positivos en general. Ujú, En otras personas ha sido más lento porque requieren procesos más lentos, porque cada cual tiene un ritmo, un tiempo, como muy bien decía Betania y Con. ujú. Y nosotros lo respetamos. Bien. Claro. ¿Algo más, Connie, respecto a esto? Y yo igual también lo que encuentro súper bueno de la terapia, sí, es que tiene una mirada más, como por decir así, fresca, como adaptada a estos tiempos, porque como el enfoque igual en verdad abarcamos varias cosas, como la parte biológica, la parte de historia, psicológica, pero igual también la persona está en un contexto sociocultural, lo quiera uno o no, y que en eso también cambia la pregunta cuando uno le pregunta, bueno, si no te sientes feliz contigo mismo, como, ¿qué es ser feliz? Que ya ahí uno se va como en algo más filosófico, pero sí hay que saber que, claro, que también venimos de hace muy poco con cambios de sociedad que son súper cortos y que igual también siguen cambiando. Y claro, ahora muchas veces también estamos saliendo de lo que se nos enseñó, que era básicamente como quiera ser feliz, pero para la sociedad del cansancio, para en el Claro. fondo el Mm, éxito, la felicidad, estar casado, es tener hijos, pero porque sí, es trabajar, hasta darlo todo y tener un trabajo, porque si no tienes trabajo, no eres nada. Entonces, claro, también se centra en preceptos y cosas que apliquen al día de hoy, que no son las mismas situaciones, entonces también se siente bien porque ahí uno se da cuenta también porque es como medio coherente, entre comillas, ahora que a uno le digan, no, lo mejor que te puede pasar, no sé, es como que tengas 18 hijos y no te moriste, y eso era como, el motivo de felicidad distinto que a lo mejor para ahora. Entonces, mm, claro, o sea, también eso uno lo ve aquí, o sea, el contexto como bien global de toda la persona que la puede estar afectando, obviamente personalizado, ya en algunos más, otros Claro. menos.
Sí, me Claro, encantó y que tocara la ahí, sociedad del cansancio. Me encantó. pero aquí es Por- importante decir que justamente nosotros vamos a preguntar, ¿y qué es para ti ser feliz? No es necesario mm, que tengas esa respuesta, la podemos descubrir juntos, pero ese concepto va a ser personal, o sea, mm, también, ¿no? Quizá mm, nos va a tocar una persona que va a decir, no, para mí ser feliz es poder, no sé, eh, tener una familia con hijos, diga, casado con hijos. Después otro va a ser, no, para mí va a ser viajar por el mundo y, no sé, mm. aprender un montón de cosas y cultura. Y todo está bien, o sea, va a estar bien también, ¿no? Como Todo que lo vamos a validar. la respuesta que nos Claro, den va a estar bien. Y si no la tienen, la respuesta la encontramos juntos también, ¿no? No es que uno tiene que llegar resuelto a la terapia, si para eso uno va a la terapia, ¿no? claro. Y Bien. además, no sé, yo siempre cambio la palabra feliz por estado de bienestar. La palabra feliz ha sido muy usada como la palabra amor, para usarla para publicidad, para cosas que no. Claro, que además que, bueno, ahí nos vamos a un tema bien profundo, pero para mí es como eso, bienestar, Mm. equilibrio, pero felicidad son momentos, ¿no? Pero ojalá que uno tenga más momentos de esos que momentos donde te sientas mal contigo mismo, pues, ¿no? Claro, sobre Claro, todo si son autoprovocados, si yo puedo Claro. administrar y salir de eso, de ese sufrimiento que yo misma me genero, porque en el Ujú, fondo eso es lo que nosotros trabajamos. El ujú, resto ya es la vida misma y los problemas de la vida normal. ujú, Y cuántas herramientas y recursos tengo para enfrentar la vida. Y eso te lo da precisamente la terapia, ujú, en este caso en el método ERA. ujú. claro, y Bien. lo bueno es que se ha personalizado un poco, ya es el ejemplo más que nada de casado con hijo, pero no por algo en particular, sino que antes también eran, como por decir así, preceptos de felicidad, así como, Claro, como como establecidos, o sea, en el sociales, fondo, sociales, claro, digamos. que ahora uno sabe y eso también es bueno saberlo, como que no va a ser lo mismo en cada persona, ¿no? Pero antes, claro, una cosa fija y que si para ti es otra cosa, no funciona así, ¿no? Todo lo Ujú, contrario, así que eso también es lo bueno de ahora también. ujú. Mm, Bien. mm. Y Que bueno, se ¿y abrió el abanico. qué le dirían a las personas que nos están escuchando que tienen este problema de que se sienten mal con ellos mismos y quizás se tratan mal y tal vez tienen estos episodios de sufrimiento o querer cambiar, que no se aceptan, digamos? ¿Qué le podrían decir? O sea, ellos no se dan cuenta de que se tratan mala. De eso yo me he fijado, no se dan cuenta. Lo que sienten es que quieren cambiar, que son insuficientes y que no dan el ancho para ser amados y que por eso les va mal en la vida. ¿Ya? Y eso llega a un punto muchas veces en que se transforma ya en patología, me refiero con síntomas, insomnio, mal dormir, angustia permanente, todos esos estados desagradables ya en que el cuerpo te está gritando a algo, ¿ya? Ellos llegan así. Y ahí nosotros tenemos que ir trabajando para que esto vaya modificándose, cambiando y se den cuenta de que en realidad el fondo está en que ellos no se quieren a sí mismos. Ujú. Bien. Entonces yo le diría, si te sientes eh, sufriendo, si sientes que la vida no es grata para ti, si sientes que no das el ancho o el alto para ser amado, querido, aceptado, búscanos. Porque Ujú. nosotros vamos a poder resolver tu problema, nadie más. Eso. Bueno, está bien. La Connie, ¿qué le puede decir a las personas que nos están viendo? Bueno, yo les diría que de las mejores inversiones que uno en realidad puede hacer en la vida son de mejorar la relación con uno mismo, porque esa, lamentablemente lo quiera uno, va a ser para siempre, a menos que uno ya después no tenga, o sea, tenga una demencia, algo así. Entonces, ni siquiera, porque en el fondo si lo tiene, claro, como que esos pacientes andan incluso peor. Entonces, efectivamente, si uno quiere invertir plata bien para el futuro y que es una inversión segura, no que uno tenga dudas, totalmente es en eso, en la relación con uno mismo, porque también eso ayuda a que uno, digamos,
cambia la percepción de la vida, del pasado, y uno se da cuenta en realidad que la gente, claro, uno tenía a lo mejor una percepción que uno era una persona autodestructiva, que solamente hace las cosas mal, es flojo, es estúpido, idiota, y no, mucha gente se ve en un montón de problemas en realidad que uno ni supo cómo ocurrieron, y quién mejor para tener esa mirada compasiva, para saber lo que pasó y para poder darnos ánimo que uno mismo. Así que eso en el fondo es lo que puedo aportar. Si necesitas una inversión segura, que eso es lo bueno, que efectivamente va a servir y para toda la vida, es invertir entonces en relación con uno mismo. Sí, de hecho, la mejor inversión, porque si mejoras la relación contigo, si estás en un estado de bienestar, tú vas a poder trabajar bien, vas a poder ser buena amiga, vas a poder ser, voy a hablar desde mi género, vas a poder ser buena polola, pareja, mamá, profesional, porque va a surgir desde ese estado de bienestar que tú tienes. Entonces, todo va a mejorar en tu vida. Ujú. Bien, entonces, Me falta que tú llámanos, lo digas. llámanos. Bueno, mi Claro. mensaje, además de llámanos, va a ser, aunque ahora la gente joven ahora dice llámame, porque como viste, ya no estoy, ya está antiguo. Ah, sí, sí. Bueno, es que entender que estás bien, que eres bien como eres, ¿sí? Lo que quizá todavía no sabes hacer es cómo gestionar mejor los aspectos de ti, ¿sí? Esto es como tener harina, huevo y agua. Si no sabemos qué hacer con eso, un desastre. Pero si sabemos cómo mezclarlo, cuánta es la cantidad, qué tenemos que hacer, cómo funciona el horno, por ejemplo, podemos hacer algo espectacular. Entonces, no es que estás mal, que haya que cambiarte, o sea, sácate esa idea, sino que tienes que aprender a conocerte primero y luego a gestionar mejor esos aspectos de ti. Así que bueno, a veces para eso uno necesita ayuda. Obviamente estamos aquí para acompañarte. Tenemos distintas instancias, están las sesiones, la brújula, el programa, cada tanto hacemos talleres y cosas, y que aquí estamos. Y bueno, y si no, busca cualquier cosa que te ayude a este camino de autoconocimiento y aprender a gestionar mejor esos aspectos de ti. Eso es Ujú. todo. Eh, es simple, más no necesariamente fácil, pero se puede, se puede. Y bueno, y es un camino para siempre, porque además uno va cambiando, nos van pasando cosas, las conocidas crisis evolutivas de la vida. En mi caso fui mamá hace 2 años, ser mamá todo un desafío, te cambia el cuerpo, la mente, las prioridades, o sea, también en cada crisis de la vida, situaciones así de cambio grande, puede que aparezcan otra vez estos cuestionamientos y me tenga que volver a conocer, volver a aceptarme, entender las nuevas circunstancias de la vida y bueno, y volver a aprender esta manera de gestionarme mejor, que en mi caso lo estoy descubriendo, ¿no? Bueno, el cuerpo herido es todo un tema, ¿no? Pero también cada crisis evolutiva o divorcios, separaciones, migraciones, cambios de país, cambios de ciudad, cambios con la edad también, que uno quizá tiene una autoimagen física de uno mismo más jovial y resulta que el cuerpo te va mostrando otra cosa o una enfermedad te muestra otra cosa. Todos esos son momentos también que se ponen en jaque la relación contigo misma, contigo Ujú. mismo, y que hay que como hacerle como una evolution, una evolución para poder aceptar esta imagen, esta forma de ser 2.0 de uno, ¿no? En estas distintas versiones, dadas todas las crisis que estamos viviendo constantemente, que ojo que no necesariamente una crisis es algo malo, pero sí es algo que uno abandona, se rompe algo, se destruye para construir algo diferente. Ujú. Es una oportunidad en realidad, una crisis. Lo Sí, que no quita que sea intenso, pero bueno, la vida te lleva a eso también, ¿no? Si te resistes, ah. claro, claro. La vida te lleva a evolucionar, sí. Claro. Así que bien, bueno, ¿algo que quieran decir para despedirnos? No, que me gusta entregar conocimiento a la gente,
Me quedo gratificada cuando hacemos estos videos. Así que, y estoy feliz de ser parte del equipo ERA y de estar con ustedes como mis compañeras. Así que un beso grande a cada uno. Gracias, besos también. Gracias. Ujú. Y a todos los que Bueno, nos están viendo, por supuesto. sí, porque estamos aquí para ustedes y por ustedes, pues si no tenemos consultantes, bueno, igual lo pasamos bien, ¿ah? Si no hay consultantes. Bueno, así que, Connie, ¿algunas palabras últimas o despedirnos, si no? No, bueno, también muy agradecida tenerla a ustedes como compañeras, de verdad, desde el fondo del corazón. Y lo otro, que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero sí que ustedes también pongan en los comentarios cualquier cosa, si les gustaría, por ejemplo, que uno tocara un tema o alguna pregunta, porque en base a eso uno también ahí puede sacar nuevos videos, información y que sean justo el que uno necesita. Así que también eso, lo que sea que pueden comentar, uno lo revisa, así que pongan todas las preguntas. Eso, Claro, que ojalá sea una conversación. como dicen en Ujú. todos los videos, suscríbanse, toquen la campanita y pongan Compartan me también gusta. si les gusta esta información, se la pueden mandar a los amigos, ahí al amigo o amiga que está pasando por un mal momento, mírate este video. Y bueno, estamos a su disposición, les mandamos un gran abrazo, cariños hipnóticos, Sí, cariños así que hipnóticos para todos. hipnóticos para todos. Un abrazo. Chao, chao.